La bala entró justo debajo de su omóplato izquierdo. No gritó, ni siquiera se cayó, al menos no de inmediato. Por una fracción de segundo, el cabo Michie Reclo Jr. permaneció completamente inmóvil en aquella cresta helada de Corea del Norte, como si su cuerpo aún no hubiera recibido la señal de que debía dejar de funcionar. Entonces llegó el frío. No dolor, frío, de ese que empieza en el pecho y se extiende como dedos que se abren paso a través del agua helada, y comprendió, con esa instintiva y silenciosa manera en que los soldados comprenden las cosas en el campo de batalla, que esto era grave. Este podría ser el final. A su alrededor, el mundo era un caos. Eran las 2:30 de la madrugada del 5 de noviembre de 1950. La temperatura había descendido muy por debajo de cero. Y de la oscuridad, de la línea de árboles, de lo que los estadounidenses creían una ladera desierta, miles de soldados del Ejército Popular Voluntarios chinos avanzaban en tropel. No en fila, no en un avance organizado, en una oleada humana, gritando, tocando trompetas, disparando en la oscuridad, tantos que el sonido de sus botas sobre la tierra helada sonaba como algo geológico, como si la montaña misma se moviera. La compañía del 19º Regimiento de Infantería, de la 24ª División de Infantería, fue tomada completamente por sorpresa, y Michie Reclo Jr., sangrando a través de su chaqueta de campaña en una cresta que no tenía nombre en ningún mapa estadounidense, tenía que tomar una decisión. Lo logró. Pero antes de que podamos comprender lo que hizo después, antes de que podamos comprender por qué importó, porque sigue importando, porque los soldados que estuvieron allí jamás podrían hablar de ello sin que sus voces se tornaran casi reverentes, tenemos que retroceder. Retroceder a una guerra que la mayor parte del mundo ha olvidado casi por completo. Retroceder a una península que se convirtió en un matadero en cuestión de semanas. Y retroceder a la vida de un hombre que ya había sido dado por muerto una vez, en otra isla, en otro océano, en otra guerra, y que había regresado del borde del olvido con algo aún inconcluso en su interior. Porque Michie Reclo Jr. no era solo un soldado, era un guerrero en el sentido más antiguo y completo de la palabra. Y la historia de lo que hizo en aquella colina de Corea, solo, herido, negándose a rendirse, negándose a retroceder, negándose a detenerse, es uno de los actos de valentía individual más extraordinarios de toda la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esta es su historia, y merece ser contada en su totalidad. Para comprender la catástrofe que se estaba desarrollando en Corea en el otoño de 1950, hay que entender la rapidez con la que todo había cambiado y lo peligrosamente equivocados que estaban los estadounidenses respecto a la situación. La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando el Ejército Popular de Corea del Norte cruzó el paralelo 38 con 135.000 soldados, 150 tanques T-34 de fabricación soviética y un plan para reunificar la península por la fuerza en un plazo de 3 a 6 semanas. Estuvieron a punto de lograrlo. El ejército surcoreano se derrumbó casi de inmediato. Las unidades estadounidenses que llegaron desde Japón estaban mal equipadas, mal entrenadas y fueron superadas. En los brutales combates del verano alrededor del perímetro de Pusan, un rectángulo defensivo en el extremo sureste de la península, las fuerzas de las Naciones Unidas estuvieron a punto de ser empujadas completamente hacia el mar. Entonces llegó la jugada maestra. El 15 de septiembre de 1950, el general Douglas MacArthur llevó a cabo uno de los desembarcos anfibios más audaces de la historia militar en Incheon, ciudad portuaria en la costa occidental de Corea, y en cuestión de días la situación estratégica dio un giro radical. Las líneas de suministro norcoreanas fueron cortadas. Sus fuerzas colapsaron. A finales de septiembre, Seúl había sido recapturada. Para el 1 de octubre, las fuerzas de la ONU habían cruzado de nuevo el paralelo 38 y avanzaban hacia el norte. A finales de octubre, las unidades de vanguardia se encontraban a menos de 96 kilómetros del río Yalu, la frontera con China. Y MacArthur le dijo al mundo que la guerra terminaría para Navidad. Estaba terriblemente equivocado. Lo que MacArthur y la comunidad de inteligencia no tuvieron suficientemente en cuenta fue la posibilidad, que había sido expresada repetidamente, de forma explícita y directa por los líderes chinos, de que China no tolerara un ejército liderado por Estados Unidos en su frontera. El 19 de octubre de 1950, aproximadamente 180.000 soldados del Ejército Popular de Voluntarios de China cruzaron el río Yalu hacia Corea, en silencio, de noche, sin vehículos,
Sin equipo pesado, sin el tipo de huella logística que el reconocimiento aéreo estadounidense estaba entrenado para detectar. Se desplazaron a pie, se escondieron en los bosques durante el día y no realizaron ni una sola transmisión de radio que pudiera ser interceptada. Eran invisibles. Durante 2 semanas, las fuerzas chinas llevaron a cabo ataques de sondeo limitados, intensos, violentos y fugaces, que deberían haber desatado una alarma masiva. Algunos comandantes interpretaron correctamente las señales. La mayoría no. La opinión generalizada en el cuartel general de MacArthur era que China estaba fanfarroneando o, como mucho, desplegando fuerzas simbólicas. Un prisionero chino capturado incluso reveló a sus interrogadores a qué unidad pertenecía y que pretendían hacer los chinos. La información se transmitió a la cadena de mando. Fue desestimada. En la noche de 1 al 2 de noviembre de 1950, los chinos se rebelaron. En lo que los historiadores militares denominarían más tarde la primera ofensiva, las unidades chinas atacaron a las fuerzas de la ONU en múltiples puntos del frente con una coordinación devastadora. Por primera vez, los soldados estadounidenses oyeron el sonido que se convertiría en la señal acústica más temida de la Guerra de Corea, la corneta militar china. Los distintos toques de corneta significaban cosas diferentes: avanzar, retroceder, flanquear a la izquierda, flanquear a la derecha, cercar. Para los estadounidenses, sonaba a caos. Para los chinos, era un sistema de mando y control perfectamente funcional, diseñado precisamente para este tipo de combate nocturno en un terreno que interfería con las señales de radio. Los estadounidenses quedaron atónitos. Varios batallones fueron diezmados. Cientos de hombres murieron o fueron capturados. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, los chinos se retiraron. Desaparecieron entre las montañas, dejando atrás a una fuerza de la ONU atónita y conmocionada que aún no lograba asimilar lo sucedido. Durante 10 días, un silencio inquietante se apoderó de frente. Ese silencio no era paz, era preparación. Se avecinaba la segunda fase de la ofensiva, y sería algo que ningún soldado estadounidense vivo hubiera experimentado jamás. La Compañía E del segundo batallón del 19º Regimiento de Infantería, se posicionó en una cresta cerca de la ciudad de Unsan a principios de noviembre de 1950. El suelo estaba congelado, duro como el cemento. Por la noche, la temperatura descendía hasta los menos 20 grados Fahrenheit. Los soldados dormían con sus uniformes, ya que sus sacos de dormir resultaban insuficientes contra el frío, y sus armas se atascaban con alarmante frecuencia porque el aceite lubricante militar se espesaba hasta casi solidificarse con el frío extremo y había que sustituirlo por líquido para encendedores o retirarlo por completo. Estos hombres estaban agotados. Llevaban meses luchando y marchando. Sus líneas de suministro estaban al límite porque el rápido avance hacia el norte había superado la capacidad logística. Algunas unidades se estaban quedando sin munición. Casi todas carecían de ropa de abrigo. Y si bien a sus oficiales se les había ordenado estar alerta ante la presencia de fuerzas chinas, la información operativa específica, cuántas, dónde exactamente, cuándo, era peligrosamente incompleta. A esta compañía, en estas condiciones, en este lugar, llegó el cabo Michi Reclo Jr. Tenía 25 años. Era Ho-Chunk, como se le conoce en el mundo exterior como Winnebago, originario de Hatfield, Wisconsin, un pequeño pueblo enclavado en las colinas del extremo occidental del estado. Medía alrededor de 1,73 m, con una robustez física que no provenía de un gimnasio, sino de una vida dedicada al trabajo duro en un terreno agreste. Su rostro era sereno y pensativo, con ojos oscuros que los hombres que sirvieron con él describirían más tarde como aquellos que lo veían todo y no decían nada hasta que había algo que valiera la pena decir. Su familia estaba profundamente ligada a la cultura guerrera. El pueblo Ho-Chunk tiene una larga tradición de servicio militar, más antigua, de hecho, que la de los propios Estados Unidos. Su padre había servido en el ejército, sus tíos también. Para Michi Reclo Jr., el concepto de identidad guerrera no era abstracto. Se vivía, se practicaba, se transmitía de generación en generación como un idioma. Ya había vivido toda una vida de guerra antes de poner un pie en Corea. A los 17 años, mintiendo sobre su edad, como tantos jóvenes hacían en aquella época, Michi Reclo Jr. se alistó en la infantería de marina. Sirvió en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, participando en algunos de los combates más encarnizados del conflicto. Estuvo en Guadalcanal, donde las fuerzas estadounidenses y japonesas lucharon durante 6 meses brutales por una isla selvática convertida en un auténtico matadero.
Estuvo en Guam, donde la temperatura, el terreno y la ferocidad de la defensa japonesa se combinaron para crear un infierno particular. Luchó en Peleliu, considerada una de las batallas más brutales de la historia de la Infantería de Marina, donde la Primera División de Infantería de Marina sufrió 6.526 bajas en una batalla que, según los planificadores, duraría 4 días y en realidad se prolongó durante 2 meses y medio. En aquellos combates, Michi Red Claw Jr. resultó herido. Su herida era tan grave que, en algún momento de aquella sangrienta campaña, se llegó a pensar que no sobreviviría. En palabras de quienes sirvieron con él, la primera vez lo habían dado por muerto. Sobrevivió. Regresó a Wisconsin. Intentó, como suelen hacer los veteranos, reinsertarse en un mundo que había seguido adelante durante su ausencia, un mundo que no comprendía del todo lo que llevaba dentro. Luchó. Fueron años difíciles. Y cuando estalló la guerra de Corea y el ejército comenzó a llamar a los veteranos, Michi Red Claw Jr. se reenganchó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentía que debía hacerlo. Su familia diría más tarde que él comprendía su papel tanto en términos espirituales como militares. Creía que los guerreros tenían una responsabilidad que trascendía el conflicto específico a que se les asignaba, la responsabilidad de proteger, de interponerse entre el daño y las personas que no podían defenderse por sí mismas. Su marco cultural indígena no separaba al soldado de la comunidad como a veces lo hace la cultura estadounidense dominante. El guerrero no era un instrumento del Estado. El guerrero era un protector. Y Michi Red Claw Jr. había regresado para hacer aquello para lo que había nacido, crecido, curtido y puesto a prueba. Llegó a Corea y fue asignado como jefe de escuadrón en la compañía E. Los hombres de su unidad lo describirían más tarde como tranquilo, competente y profundamente serio. No sombrío, sino serio. Hay una diferencia. Bromeaba. Era muy querido. Pero cuando las cosas se ponían peligrosas, había algo en el que transmitía serenidad, como un río que se calma cuando su caudal aumenta, que hacía que los hombres a su alrededor se sintieran, no exactamente seguros, pero sí firmes. Protegidos. Era el tipo de soldado hacia que los demás soldados se acercaban instintivamente cuando comenzaba el tiroteo. La noche del 4 de noviembre de 1950, la compañía se instaló en su posición defensiva en la cresta. El frío era intenso. Los hombres intentaban dormir por turnos, los centinelas rotando en sus puestos de vigilancia, todos alerta ante la posibilidad ahora real y reconocida, de que los chinos estuvieran por ahí, en algún lugar de la oscuridad. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 5 de noviembre, Michi Red Claw Jr. estaba de guardia. Estaba postado como puesto de escucha más adelante de la línea principal, lo que significa que estaba solo, en la oscuridad, en la ladera helada de una cresta coreana, escudriñando la línea de árboles que se extendía debajo. Y él los escuchó. El sonido, si han leído los relatos de quienes sobrevivieron a estos ataques, fue descrito de diversas maneras, como un trueno, como un maremoto, como el temblor de la tierra. Era el sonido de lo que más tarde se estimó que era un regimiento entero de infantería china, potencialmente 3.000 hombres o más, avanzando por el bosque hacia la posición estadounidense. Era el sonido de botas, equipo y cuerpos en tal cantidad que ni siquiera la disciplina del soldado chino pudo sofocarlo por completo. Y entremezclándose con ese sonido, aún distante pero cada vez más fuerte, llegaron las trompetas. Mitchell Red Claw Jr. abrió fuego. Disparó su fusil automático en la oscuridad, hacia la arboleda, hacia las figuras que empezaban a emerger de las sombras en números que hicieron que la situación resultara inmediatamente, devastadoramente clara. Un hombre, miles de ellos, no iba a sobrevivir a este tiroteo según ningún cálculo normal. Lo que sí pudo hacer, lo que su fuego hizo, fue alertar al resto de la compañía E, despertándolos del sueño y el descanso para ponerlos en posición de combate antes de que los chinos acortaran la distancia por completo. Esa advertencia no fue insignificante, fue crucial. Para los hombres que dormían a 50, 75 o 100 metros detrás de él, esos segundos adicionales entre el sueño y la posición defensiva marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Los soldados que estuvieron allí dirían más tarde que, sin esa advertencia, los chinos habrían entrado al perímetro antes de que nadie despertara por completo. Michi Red Claw Jr. siguió disparando. La primera bala le alcanzó. Se tambaleó. Siguió disparando. Los chinos avanzaron, no en ataques individuales, sino en masa, con la táctica de oleada humana diseñada específicamente para abrumar la potencia de fuego defensiva mediante la superioridad numérica,
para entrar en la zona de fuego enemigo, para acercarse a combate cuerpo a cuerpo antes de que los defensores pudieran recargar. En la matemática de un asalto masivo, incluso una ametralladora tiene límites. Un solo hombre con un fusil automático tiene límites que se alcanzan muy rápidamente. Siguió disparando. Recibió un segundo golpe. Esta herida era peor. Su cuerpo la registró como los cuerpos registran un daño catastrófico, con una claridad repentina y terrible que va más allá del dolor, que existe en su propio registro, fría y absoluta. No retrocedió. Lo que hizo Michie Red Claw Jr. a continuación no fue instinto. O tal vez fue instinto del tipo más profundo posible, el instinto que reside no en el cuerpo, sino en el carácter, la capa más profunda de lo que es una persona cuando todo lo demás se ha consumido. Envolvió su brazo alrededor de un árbol cercano. Lo usó para mantenerse erguido, porque comprendía que sus piernas le fallaban, su cuerpo le fallaba, la sangre le fallaba, pero sus manos aún podían manejar su arma, y mientras sus manos pudieran funcionar, seguía siendo un luchador, seguía siendo una posición. Seguía siendo un muro entre los chinos y los hombres de la compañía que estaban detrás de tratando de levantar sus armas, tratando de encontrar cobertura, tratando de sobrevivir. Envolvió el árbol con su brazo y continuó disparando. ¿Durante cuánto tiempo? Los relatos varían en sus detalles porque la naturaleza del combate extremo hace que el tiempo se vuelva no lineal, elástico, distorsionado por la adrenalina y el miedo, y que la experiencia se comprima hasta algo que escapa a la comprensión humana normal. En lo que sí coinciden los hombres que estuvieron allí, en lo que afirmaron unánimemente en sus relatos posteriores a la acción, es que duró lo suficiente como para que el impacto inicial del ataque, que podría haber derivado en una derrota total, se convirtiera en una retirada combativa. Lo suficiente como para que la compañía pudiera replegarse de forma ordenada en lugar de disolverse por completo. Lo suficiente como para que hombres que podrían haber sido arrollados, muertos o capturados, escaparan. En algún momento, el fuego de Michie Red Claw Jr. se extinguió. Cuando la compañía se reorganizó y los supervivientes miraron hacia donde él había estado, lo encontraron muerto, todavía en su posición, todavía parcialmente erguido, todavía sosteniendo su arma, todavía enroscado alrededor del árbol que había sido su último apoyo y su último refugio. Tenía 25 años. La colina donde murió no tenía nombre. En los días siguientes, la magnitud de lo ocurrido en Corea se hizo plenamente evidente, y fue catastrófica. La segunda ofensiva china, que comenzó en serio el 25 de noviembre de 1950, atacó a las fuerzas de la ONU a lo largo de un frente de 480 kilómetros con un estimado de 300.000 soldados chinos. Fue una de las mayores operaciones militares de toda la Guerra Fría. Las fuerzas estadounidenses y aliadas fueron derrotadas en algunos sectores. La campaña del embalse de Chosin, donde la primera división de infantería de marina libró su legendaria retirada combativa contra 8 divisiones chinas a temperaturas que alcanzaron los menos 35 grados Fahrenheit, se convirtió en uno de los episodios más estudiados y celebrados en la historia del Cuerpo de Marines. Pero también fue una catástrofe. Los marines sufrieron más de 6.000 bajas en combate y más de 7.000 bajas no relacionadas con el combate, principalmente por congelación. El sueño de una guerra terminada para Navidad se convirtió en una pesadilla que se prolongaría durante otros 3 años, cobrándose la vida de 36.574 estadounidenses, entre 58.000 y 103.000 militares surcoreanos muertos, cientos de miles de bajas norcoreanas y chinas, y la vida de un mínimo de 2 a 3 millones de civiles coreanos. La guerra terminó en julio de 1953 con un armisticio que dejó la península coreana dividida prácticamente en la misma línea que la había dividido antes de que comenzara el conflicto. 58.000 soldados de las Naciones Unidas murieron para lograr, en esencia, el statu quo anterior. A veces se la denomina la guerra olvidada, lo cual constituye en sí mismo una especie de tragedia para los hombres y mujeres que lucharon en ella. Pero Michie Red Claw Jr. no fue olvidado, ni por el ejército, ni por los hombres que sirvieron con él, ni por su gente. El 2 de julio de 1951, el presidente Harry S. Truman otorgó póstumamente la Medalla de Honor a Lillian, la madre de Michie Red Claw Jr., en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca. La mención decía, en parte, que el cabo Red Claw, con su valerosa acción y su disposición a dar la vida, salvó a su compañía de ser aniquilada y le permitió retirarse a una posición más defendible. La Medalla de Honor, la máxima condecoración militar de los Estados Unidos.
Este premio se otorga no por tácticas ni por liderazgo en el sentido convencional, sino por un acto específico, definible e imposible de valor personal, por elegir mantenerse firme cuando todo en el organismo humano grita huir. Michie Red Cloud Jr. es uno de los 17 nativos americanos que han recibido la Medalla de Honor. Es uno de los pocos que la ha recibido por una acción que refleja a la perfección la tradición guerrera de su pueblo. La idea de que la vocación más elevada del guerrero es darlo todo, incluso la vida, para proteger a la comunidad. El ejército nombró una instalación militar en su honor. El campamento Nube Roja, ubicado en Gyeongbu, Corea del Sur, a unos 24 kilómetros al norte de Seúl, sirvió como cuartel general de la Segunda División de Infantería durante décadas. Fue el hogar de miles de soldados estadounidenses, un recordatorio permanente, plantado en la tierra del país que protegió hasta la muerte, de lo que un hombre hizo en la oscuridad de una cresta helada. El campamento Nube Roja fue clausurado oficialmente y devuelto a Corea del Sur en 2023, pero su nombre perdura. Nunca desaparecerá por completo. En su ciudad natal de Hatfield, Wisconsin, con una población aproximada de 400 habitantes, se erige un monumento conmemorativo. La nación Ochunk le rinde homenaje. Los veteranos de la 24ª División de Infantería que lo conocieron y a quienes les debía la vida, contaron su historia durante toda su vida, con ese cariño especial con el que los soldados narran historias sobre las personas que amaron y a quienes no pueden reemplazar. Su hijo, Michie Red Cloud III, ha dedicado años a garantizar que la historia de su padre se enseñe en las escuelas, se conserve en los archivos y se cuente en voz alta en comunidades donde la historia suele opacar los nombres de los guerreros indígenas que dieron tanto como cualquier otro, a veces incluso más, y recibieron, a cambio, mucho menos reconocimiento del que merecían. En la doctrina militar existe un concepto llamado punto de fricción. Es el lugar en una batalla donde dos fuerzas opuestas se encuentran en contacto directo y constante, donde el resultado se determina activamente, no por maniobras de flanqueo, poder aéreo o logística, sino por quien resistirá más, quien cederá primero, quien lo desea con mayor intensidad. El punto de fricción es el lugar más cruel de la guerra, porque elimina todo excepto la pregunta fundamental. ¿De qué estás hecho? La mañana del 5 de noviembre de 1950, en una cresta sin nombre en Corea del Norte, Michie Red Cloud Jr. se convirtió en el punto de fricción de la compañía E. Se interpuso, deliberadamente, conscientemente, sabiendo el precio que pagaría, entre miles de soldados chinos que avanzaban y los hombres que estaban detrás de él. Usó su cuerpo como posición táctica. Usó su brazo, agarrado a un árbol, como plataforma de combate. Usó su vida como medida de contención. Y el retraso funcionó. Los hombres vivieron porque él decidió no moverse. No hay manera cómoda de hablar de esto. No hay forma de presentarlo de manera sencilla o limpia. Un hombre de 25 años murió de frío en una colina, en un país que no era el suyo, en una guerra que el mundo intentaría olvidar durante décadas, en un instante que duró lo que duró y luego terminó. Y la única razón por la que lo sabemos es porque los hombres que pasaron corriendo junto a él, a quienes protegía, cuyas vidas fueron salvadas por su fuego, sobrevivieron para contarlo. Lo contaron. Lo contaron durante décadas. Los veteranos de aquella noche no podían hablar de Michie Red Cloud Jr. sin detenerse, sin ese silencio particular que surge cuando el lenguaje ha llegado a su límite y aquello que se intenta describir existe en un registro que trasciende las palabras. Ya lo habían dado por muerto una vez, en otra isla de otro océano, y había regresado. Había regresado no porque fuera inmortal o invencible, no lo era, sino porque su obra estaba inconclusa, porque no había terminado. Porque en lo más profundo de su ser, en la tradición de su pueblo, en el amor que sentía por los hombres que lo rodeaban y en esa claridad particular que solo existe en quienes ya han contemplado la muerte y se han reconciliado con ella, en lo más profundo de todo eso, había una decisión que ya se había tomado antes de que empezaran a volar las balas. No se iba a ir. La segunda vez que lo dieron por muerto, él había elegido la colina. Lo había tomado de la única manera posible. No con potencia de fuego, ni con superioridad numérica, ni con tácticas, sino con la decisión irreductible e inquebrantable de un solo ser humano que había decidido que ese era su lugar. La colina era suya, y como la colina era suya, los hombres que estaban detrás de él vivían. Algunos aspectos de la historia son complejos. Algunos requieren matices, contexto, aclaraciones y el reconocimiento de que la verdad siempre es intrincada y parcial. Y luego están cosas como esta: un hombre en una colina helada en la oscuridad, sangrando, aferrándose a un árbol para poder seguir luchando,
Cosas tan simples y completas como cualquier otra hazaña humana. Michi Reclo Jr. era un guerrero. Su gente lo sabía. El ejército lo sabía. La historia lo confirma. Y en la larga, fría y terrible aritmética de aquella noche, cuando hicieron el recuento de los vivos y los vivos estaban en el lado correcto de la balanza gracias a él. Eso no es nada. Eso lo es todo. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque solo fuera por un instante, el peso de lo que una persona puede hacer cuando decide que algo importa más que su propia supervivencia, entonces ya entiendes por qué historias como esta deben contarse, y volver a contarse, y contarse hasta que sean tan conocidas como las batallas que quedaron grabadas en los libros de historia. Si este video te ha conmovido, tómate un segundo y dale a me gusta. Puede parecer insignificante, pero realmente ayuda a que más personas descubran historias como esta, historias que merecen mayor difusión. Cada me gusta es un voto que demuestra que este tipo de historia importa. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Español Historia. Nos dedicamos a ofrecerte precisamente esto. Las historias reales, las que nunca se han contado, las de personas que transformaron el mundo gracias a su gran fuerza de carácter y valentía, historias que los libros de texto omiten y que nos negamos a dejar que desaparezcan. Quiero preguntarles algo en los comentarios, y de verdad quiero escuchar su respuesta. ¿Ha habido algún momento en su vida, quizás no en un campo de batalla, pero sí algo real, en el que hayan tenido que decidir si mantenerse firmes o retroceder? ¿Qué eligieron? Cuéntenos. Estas conversaciones son la razón por la que hacemos esto. La próxima vez, les contaremos una historia que los registros militares oficiales calificaron de imposible. Una misión tan audaz, tan alejada de los límites de pensamiento militar convencional, que a los hombres que recibieron la orden de llevarla a cabo se les advirtió, directa y claramente, que las probabilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Aún así, fueron, y lo que sucedió después cambió el curso de toda una guerra. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Gracias por honrar a las personas que las protagonizan con su atención. Eso no es poca cosa. En un mundo lleno de ruido, elegir detenerse ante la historia, ante su cruda y humana verdad, es en sí mismo un acto de valentía. Nos vemos la próxima vez.